Two is for evil. Three is an orgy. Four is forever. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Nos encontramos una vez más reunidos, los aquí presentes, amigos, magos. ¿Cómo andan, queridos, estimados compañeros de ruta? Acá que estamos con el Frater 223. Muy bien, ¿Eh? muy bien. Muy ansioso de charlar sobre este tema fascinante que tenemos planeado para Que hoy. nos hemos planteado hoy. Sí. A raíz de varias discusiones y debates que hemos Estoy tenido con la anteriores. garganta un poco complicada, probablemente hablen más ustedes que yo. Bueno, Cuando quiero empezar a molestar con mis toses. Y acá está con el amigo Nepsis. Así es, todo bien, por suerte. ¿Cómo anda eso? Bien, muy bien. Muy También bien. esperando de charlar un poco de este tema, que me parece un tema muy interesante y central. Y acá también estamos rodeados por algunos amigos del mundo felino que andan dando vueltas. sí, y un En este- canino también, más Exacto, allá. sí. Como decimos siempre, en este recóndito espacio donde nos juntamos en un lugar perdido de la ciudad de Buenos Aires para hacer la edición número 12, si mi memoria no falla, de este podcast que celebramos entre camaradas y amigos. Antiguamente le llamamos el Enclave Gnóstico, el Extremo Sur. Hoy por hoy abrimos otro canal, recuerden también que es Ingeniería Sagrada. Después nuestro asistente técnico va a ir seguramente migrando, ¿no? Vamos a fusionar los dos canales para que nuevamente sea el anterior canal del Enclave Gnóstico, pero con el nuevo nombre que es Ingeniería Sagrada. Exacto, eso lo acaba de explicar el ingeniero técnico 223, que también es nuestro especialista en estas cuestiones. Así que bueno, yo le cedo la palabra para que arranquemos con el tema que hemos elegido en el día, que, ¿cuál era? Lo habíamos hablado ya, sí, en veces anteriores por ahí mencionamos al pasar un poco las perspectivas mágicas de cada sistema respecto de cuáles son las posibilidades de evolución, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo en el budismo o en el hinduismo y en varias otras disciplinas y religiones, se plantea la idea de que existe la posibilidad de absorción, digamos que uno va evolucionando hasta que llega a un punto en donde se pierde la individualidad, supuestamente, en una fusión con el todo. Me Sería una parece que- visión, digamos, que vulgarmente se le llama el sendero de la derecha, ¿no? Claro, sería como una forma de referirse a veces al sendero de la derecha. O sea, lo que estamos planteando sería diversas posibilidades en el momento de la así llamada o mal llamada liberación final. Tal Digo cual. mal llamada porque final es una palabra que... ¿Hay Habría dos que acá ver. solamente o hay también terceras posiciones o cuartas posiciones? No, para mí hay muchas más que dos y que tres y que cuatro. Claro, entiendo que acá Nepsis Él empezó está- por el budismo, así No, ya pero está de- bien, porque es como que en líneas generales uno podría pensar que hay dos grandes posibilidades. Claro. La El disolución... colectivismo Claro, la o el disolución... individualismo metodológico esotérico. O sea, Por así decirlo, la disolución en el todo, en el absoluto, en el uno, en el Tao, en la fuerza, llamémoslo como sea, Sí. o alguna suerte de posicionamiento más de autodeificación, quizás, por supuesto que los que adscriben más a lo primero, a la postura de la disolución, seguramente dirían que lo segundo es ilusorio, probablemente dirían eso, ¿no? Como a veces Claro. se dice en Cábala que es como la gestación de una falsa corona, ¿no? Como que uno se queda ahí sin lograr trascender el último... Claro. Bueno, en Telema se hablaría, por ejemplo, del abismo, Kronsun, etcétera, ¿no? Pero bueno, son posturas. La mano izquierda defendería seguramente que... Y también acusa de ilusoria a la otra. bueno, o de trampa también. O es de una trampa, de un autoengaño, exacto. Claro. Sí. Sí, yo creo que existe también, por ejemplo, la idea de la mano izquierda, también está esa misma concepción o muy similar en el chamanismo, por ejemplo, de la forma en que nos lo hace llegar Castaneda, digamos. Lo que hablábamos el Existe- otro día, sí. Claro, esta idea de que existe un algo que ellos llaman águila, aunque claramente no tiene nada que ver con el águila, digamos, pero tiene una forma y eso los hace pensar simplemente en Es eso. simbólico, es como el águila que viene y se lleva a una presa. Claro, pero creo que ni siquiera la relacionan como con el arquetipo del águila como animal, sino más bien como la forma en la que por ahí se les aparece a los videntes esa especie de conglomerado de energías.
O sea, como que era un nombre como que tenía poca relación con absolutamente cualquier Estaría cosa. bueno igual que recordemos a los oyentes cuál era esta postura que planteaba Castaneda. Claro, él plantea que en el momento de la muerte la conciencia va atraída como por un imán, va atraída directamente a la entrada a esa forma de energía como si fuera a la boca del águila, por decirlo de alguna forma. Ujú. Y que en esa absorción no queda nada, digamos, en que se pierde en un infinito en el cual básicamente sería como la muerte sos abducido. definitiva. Claro, es como, sí, esto se interpreta como que es la destrucción, no es una absorción en la cual uno pasa a formar parte del todo y continúa existiendo, sino que más bien es la muerte y la disolución. Entonces ellos toman, a partir de ahí, el trabajo que hacen es un trabajo que les va a permitir en el momento de la muerte entregarle al águila todos los recuerdos, toda una serie de cosas, y desapegarse de absolutamente todo de forma tal de que la propia conciencia no quede atrapada dentro del águila. ¿Les entregas de forma consciente? Claro. Antes del momento final, dice No, Castaneda. creo que es una misma cosa. Creo que es como que en ese momento el águila devoraría todos los recuerdos y todo lo que es la persona, digamos, en cierta Como se forma. produce automáticamente eso. Pero digamos. como la persona viene haciendo un trabajo y viene haciendo sobre todo la recapitulación, que es como una especie de, podríamos llamarle algo lejano, parecido al psicoanálisis, en que se desapega de sus propias memorias de alguna forma, le puede entregar sus memorias al águila. Entonces de esa forma permanece en la conciencia pura y puede subsistir ese evento, digamos. Lo que estás diciendo me hace pensar en la diferenciación que a veces se escucha en masonería respecto a la personalidad y la individualidad. Es como que en este caso, si uno lograra hacer esta recapitulación, le estaría entregando al águila la personalidad, pero no necesariamente la individualidad. Sí. Como que dijéramos en otros términos, no entregas el ser, vamos a decirlo Claro. así. Hay una identificación con los recuerdos puntuales que te tocaron por lo menos en esta encarnación de la manifestación, sino que los dejas ir, asumiendo igual que fuera un caso de reencarnación. Pero ponele que no, inclusive, aunque no estuviera eso, de todas maneras vos estás entregando lo que te tocó vivir. Claro, a mí me sorprendió igual que, supongamos, por ejemplo, en el caso del budismo, hay muchas cosas que son un poco metafóricas. Sí, Que aparte hay llegado un el problema, caso- hay un problema grande con el tema de las traducciones también, con el budismo, También. que es una complejidad que... Pero hay una idea, por ejemplo, muy difundida que después he encontrado en varios casos que no es Una la palabra te cambia todo la estructura. Y porque, por de- ejemplo, vacuidad, ¿no? Vacuidad, que es el vacío, digamos. Claro, el vacío y asusta mucho para la mentalidad occidental. Pero bueno, dijimos que acá Claro, Nepsis no, continúe con lo que estaba narrando. No, y en las verdades budistas, donde dice que la vida es sufrimiento, en realidad nunca dice sufrimiento en el sentido occidental, sino un sufrimiento que es dukkha, creo la palabra, que hace referencia como a la insatisfacción. O sea que le da un sentido bastante distinto por ahí a la idea de que lo que es recurrente en la vida es el sufrimiento. No, lo que es recurrente en la vida es la insatisfacción, que aparentemente se puede aplacar momentáneamente, pero nunca de forma definitiva. Pero volviendo a este otro tema, hay una cosa que seguramente los que hayan estado interesados en el budismo escucharon o leyeron, acerca de la reencarnación, en donde dice que una descripción del Buda en que es como la llama de una vela que después pasa a la otra vela y qué sé yo. Y en varios casos lo he escuchado, entre ellos de Brad Warner, que es un discípulo de Nishijima, que él seguía una escuela japonesa. No confundir con Mishima. Claro. Gran valor que merece un podcast lo va a aparte. tener, lo va a tener. Me parece muy bien. Merece un podcast y, no sé, alguien con linda voz que incluso pueda leer algunos párrafos. Sí, ahí. Y en esos casos, por ejemplo, en esa escuela Zen, es común que no se crea ni siquiera en la vida después de la muerte. O sea, esa idea como de que uno, no, para nada. Pero él le decía, no, pero y esto lo de las velas y qué sé yo. Dice, no, eso es como una metáfora mal comprendida y no quiere decir eso para nada. Hay una especie de consecuencia de la propia vida en el resto de la conciencia futura. Nada más, no tiene nada que ver. El tipo que se murió y se acabó. No se monten sobre... Claro, entonces como que por ahí hay un problema de comprensión. Mientras que, por ejemplo, en otras escuelas budistas hay diversidad de ideas. Por ejemplo, en Tierra Pura, de que van no todos dicen lo reencarnar mismo. Claro, no, hay muy diversas ideas. Incluso de reencarnar en otros mundos, plantean otros.
unas escuelas especiales plantean no reencarnar, sino como absorberse en una entidad y a partir de esa entidad poder sobrevivir, no sé cuál es el paso siguiente, pero básicamente ellos adoran una entidad y a partir de la adoración de la entidad... Sí, como tomar una especie de refugio, como dicen ellos. Una cosa por el estilo. Creo Sí. que esa es la que... Claro, pero es verdad lo que vos mencionaste antes de que en el budismo, bueno, por supuesto hay muchos tipos de budismo, pero Claro. se habla de como distintos tipos de reinos, ¿no? Claro. Así como en otras tradiciones occidentales incluidas, a veces se menciona que el tipo de encarnación que consiste en el ser humano es una encarnación muy, muy apta, muy buscada, Claro. envidiada por los dioses, entre comillas, porque es como que es no estamos ni por debajo en el sentido de por ahí no tener la capacidad reflexiva, pero tampoco estamos por encima, como dicen algunos, que los dioses o los ángeles están ya determinados, digamos. Entonces como que el ser humano tiene este vehículo, ¿no? Esta posibilidad de elegir, Claro. ¿no? Sí, para sí, dónde sí. va. Bueno, Sí, creo que también Blavatsky decía que todo en la creación quería ser un ser humano, una cosa por el estilo. Ajá. Como que era la cúspide de dentro de la vida material de la... por supuesto que se corre un gran peligro de antropocentrismo con esto. Nosotros, Claro. toda la historia de la humanidad hemos pensado Claro. que éramos los únicos que estábamos, ¿no? Bueno, por ahora, por el momento todavía en principio pareciera que sí, pero ¿cuánto debe faltar para que a través de SETI o cualquiera de esos proyectos aparezca... Para que Fabio Serpa tenga Claro, razón. para que Fabio Serpa debe tener razón. Claro. Pero me gustaría retomar el tema del budismo porque creo que hay un texto fundamental que habría que mencionar, que es el Bharata. El Bharata, bueno, repite más al budismo tibetano, por supuesto. Que no puede estar afuera de las currículas mágicas. No, para mí es un libro esencial y me parece importante traerlo a colación porque cuando uno habla de todo este tema de la liberación final o de qué pasa después de la muerte, etc., no se está poniendo tanto énfasis a veces en que hay que trabajar acá. Primero hay que trabajar acá porque hay que trabajar acá, pero aparte para que lo que lo después sea lo más fructífero posible, asumiendo que hubiera algo, no se tiene que uno concentrar, bueno, cuando llegue el momento ahí voy a... No, Claro. porque uno puede tener las herramientas teóricas, pero si eso no está incorporado en el cuerpo, vamos a decirlo de esa manera, no va a pasar nada. Pero quiero volver al tema del Bartol. El Bharata es un texto sagrado, recuperado de esos termas, creo que le llaman, ¿no? Esos textos que están escondidos y que son encontrados siglos después. Se supone que, o sea, se le adjudica a Padmasambhava, que es el que lleva el budismo al Tíbet, ¿no? Y lo que me parece interesante del Bharata, que acá está mal traducido como el libro tibetano de los muertos, pero en realidad el verdadero título es algo así como Liberación a través de la escucha. Fascinante. ¿Por qué? Porque la medicina tibetana, hay toda una cuestión de que cuando está el proceso mortuorio, no es de un momento a otro, sino que es como que va decantando, ¿no? Se van perdiendo distintas densidades, materialidades en el cuerpo, y bueno, el sentido del oído es uno de los últimos que se pierde. Entonces se estila que los lamas, los practicantes le lean el Bharata en el oído, o cerca del oído al difunto durante una serie de días, para que rememoren, porque se estima también que deberían haber leído el Bharata aunque sea una vez en la vida, porque queda en el inconsciente supuestamente, entonces se lo recuerdan y si no, se lo leen por primera vez. Y son las instrucciones para, ¿qué? Bueno, en principio mínimamente para reencarnar mejor, mínimamente. E idealmente para evitar directamente la rueda reencarnatoria, o sea, la rueda del samsara. Yo no sé si, creo recordar que Jung mencionaba, porque hay una edición del Bharata que está prologada por Jung, si mal no recuerdo. Y yo creo que él decía que era interesante que en las posturas más occidentales, la luz, o sea, no sé, la cara de Dios, el rostro de Dios, el cielo, era como una cosa más, lo último que se daba. Como que al principio había una especie de serie de imágenes más terribles, purgatorios, varios, hasta que finalmente uno llegaba a estar en presencia de Dios. En cambio, en el budismo tibetano y en el Bharata específicamente, la luz es casi lo primero que se te aparece. Y si vos no sabés reconocer que esa luz primordial es la condición inherente del ser, y en lugar de tenerle miedo te dejás absorber, digamos, o te unís a esa luz, después de eso, si vos te negás a esa manifestación, se empieza a degenerar la cosa, digamos. Empiezan a aparecer primero deidades benevolentes, que pueden ser para el cristiano Jesús, o para el budista puede ser alguno. Hay panteones grandes, sobre todo claro. El budismo tibetano, que es un sincretismo con el Bon, que era la religión chamánica originaria de ahí,
es un panteón gigante, que es otro tema interesante para hablar, porque Sí, uno se pregunta, sí. ¿cómo budista si hay un montón de dioses? Sí, bueno, Sí, pero es interesante. Hay una historia previa. Es son potencia, potestades, arquetipos muy cargados en el inconsciente colectivo. Entonces, como les decía, si uno no sabe reconocer esa luz primordial al principio, la cosa se va degenerando y hay como una serie de oportunidades que uno tiene para volver a reconocer eso, pero no, ¿qué pasa? Generalmente si uno no tiene el entrenamiento durante la vida, que son varias cosas en las que uno tiene que entrenar, y uno, bueno, tiene ese temor, y el temor de qué, de la luz, de perderse básicamente, así como Claro, de repente en de no saber Telema, interpretar por falta de entrenamiento. en Telema Otra podría cosa. ser el temor a la destrucción en el momento del abismo. Ahora me parece que estaría bueno hablar de eso también. Pero Sí. volviendo a Bartol por un momento, es como que se va degenerando. Entonces vos primero ves deidades benevolentes, después no, después ves las deidades muy terribles y así, hasta que llega el momento, después de una serie de días, que según la medicina tibetana serán, creo que son 40 y pico de días, si la persona no termina de reconocer la condición inherente del ser y la realidad última, que es esa, que es la mente prístina, blanca, sin contenido y sin forma, pero capaz de contener todo, esa es la vacuidad, digamos, Sí. termina desesperándose por no tener un cuerpo y termina entrando en un vientre por la necesidad de tener un cuerpo, o sea, un vehículo, y así, ¿no? Este proceso infinito del samsara, bueno, infinito no, pero bueno. Pero ojo, porque en el planteo de Bartol existen las oportunidades alternativas, digamos, intermedias, que no es que de pronto ya logras el nirvana, pero por ahí tampoco es reencarnar en un humano, por ahí es reencarnar en un reino superior, ¿no? que está Claro. planteado en el budismo también, o sea, o mínimamente una encarnación mejor en la vida terrestre, digamos. Claro, que a eso aspirarían los de tierra pura, ¿no? A la idea de reencarnar en un lugar en una circunstancia que Sí. sea más favorable para llegar a la iluminación. Claro, es que inclusive también tenés el caso de los bodhisattvas, por ejemplo. Los bodhisattvas supuestamente son, vamos a decirlo, pongámosle que son iluminados, que toman el voto de volver, conscientemente volver, o ayudar desde otros estratos, digamos, pero no alcanzar el nirvana de una, sino ayudar a la humanidad hasta que el último se ilumine, supuestamente, ¿no? Claro. Bueno, ahí ya hay otras cuestiones que es más para hablar del budismo, de que en algunos planteos el samsara siempre existió, en otros no, en algunos planteos el samsara se puede acabar, en otros no, bueno, nada, es otro tema más como escatológico, digamos. Claro. Pero me interesaba mucho el tema de Bardo Todol porque creo yo que es un texto fundamental no netamente para el momento de la muerte, sino para la vida misma. Porque ¿qué plantea el Bardo Todol? Que lo que se te presenta cuando vos morís no son más que imágenes producidas por la propia mente. Absolutamente todo lo que se presenta es producto de tu propia mente. Pero nosotros, con la tendencia de esta especie de error cognitivo fundamental que el budismo plantea que todos tenemos este problema de la separación y pensamos que todo lo que está ahí no somos nosotros, es otra cosa, es la dualidad. Entonces a partir de ahí vendrían todos los quilombos, digamos, Claro. ¿no? Entonces, si se te presenta una deidad muy terrible, pero no, ni siquiera, se te presenta Jesús para un cristiano ferviente y no se da cuenta que de pronto Jesús en el fondo también sos vos, digamos. O sea, es complicado decir esto, pero bueno, es como habrá que hacer un podcast de budismo para entender de qué manera. Pero si uno no puede, porque inclusive aunque lo entiendas mentalmente, no alcanza. Uno tiene que, Claro. a través de un proceso de meditación muy largo, ¿no? Durante toda una vida, un trabajo interno importante, poder entender que en el fondo todo es uno. Ahora podemos ponerlo en duda a través de relatos más de mano izquierda, por supuesto. Pero ahora hablando del tema del Bardo Todol, y cierro con esto el Bardo Todol para no aburrir más, pero creo que es muy interesante que el Bardo Todol para mí sirve para la vida cotidiana. Justamente porque cuántas veces nos pasa que nos identificamos con cosas que suceden y que muchas veces son justamente productos de locuraciones mentales propias, de entes que nos habitan, mambos varios, No ¿no? sabemos detectar Claro, bien claro, qué claro. es o qué pasa. Claro, Bueno, por eso tenemos es interesante también que exista siempre alguna forma. Tiene que existir una forma, a veces la gente toma la meditación simplemente como una forma de reflexión. Está bien, me parece que la reflexión Claro. diaria sobre todo lo que va sucediendo está buena. Es una parte de la meditación, Es si se una quiere, la parte. reflexión, claro. Pero la verdadera meditación u oración profunda me parece que lo que permite es como un contacto con lo divino, con uno mismo, una apertura hacia lo divino. Pasan un montón de cosas muy interesantes en eso y que eso debería ser una cosa, o podría ser una cosa cotidiana que está al alcance de absolutamente todo el mundo. Y la gente muchas veces que no conoce ninguna forma de oración en silencio, de meditación,
piensa que es algo así como un tiempo en el que reflexionan, o piensan Claro, que lo es una confunden. tortura en la cual no tienen que pensar en nada. Es que lo confunden justamente con un proceso intelectivo. Claro. Y si bien la meditación puede tener un aspecto que se vincula a eso y puede empezar inclusive por ahí, la verdadera meditación creo que empieza cuando la mente justamente juega un papel secundario y hay una cuestión más inefable corporal integral, digo, ¿no? No es netamente el cuerpo solamente sin la mente, sino una cosa más íntegra que no es solamente la mente racional diciendo, uy, tengo que callar los pensamientos, uy, no, uy, ahí pasó un pensamiento, no, dejémoslo ir, no. Hay más que eso. Claro. Por eso en la AA de Crowley, Viniendo a existe Occidente, también- digamos. Claro, Viniendo en a Occidente. Sí, habría que venir a Accidente por un Sí, momento, ¿no? Él toma como una parte de la currícula el libro La Guía Espiritual de Miguel de Molinos, que fue todo un problema en su momento para la iglesia, porque fue alguien que ponía un énfasis especial en estar quieto, en silencio, callado y sin buscar ninguna imagen. Digamos, a él le parecía que eso era como primordial. ¿Estamos para hablando del de elaborar Molinos escolástico? Tiene que ser, sí. Sí, El- porque esto... el escolástico. Sí, no, sí, sí, no sí. me acuerdo ahora. Ahora, Sí, 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 sí. Es interesante Sí, lo de las sí. imágenes, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Islam no hay imágenes, ¿no? Digamos, en el judaísmo tampoco, en realidad No. hay muy poco. En el cristianismo, en el catolicismo y distintas vertientes está lleno de imágenes. Sí. Ahora, en el budismo tibetano, que uno podría decir, o en otras ramas del budismo, ¿cómo puede haber imágenes? También hay imágenes. O sea, que no es que Sí, la sí. imagen es algo que necesariamente es profano o que está mal indicado, digamos. El tema es cómo se utiliza la imagen. Claro. Claro, si se la pone como un fin y no como un medio, ¿no? Sí, tipo, quiero llegar a Jesucristo. Bueno, pero Jesucristo puede ser una vía, puede ser la interfaz, como lo puede ser Buda, como lo puede ser Mahoma, la paz sea con él, y una serie más de maestros o potestades diversas. Claro, yo lo que creo es que en el caso puntual, por ejemplo, de lo que planteaba Miguel de Molinos, su interés en cuanto a ese tipo de meditación, oración, era que la persona no genere internamente imágenes, digamos, Claro. porque resultaban en un obstáculo. Y sí, Porque ahí a lo que se buscaba era como a través de ese silencio llegar como al contacto con lo divino sin ponerle delante, digamos, máscaras, ¿no? Que es por ahí lo que hace la mente naturalmente frente a las circunstancias. Siempre la mente tiene como una especie de filtro en el cual cualquier circunstancia la tiene como que categorizar o la tiene como que... Y entonces hay cosas que no pertenecen a este plano, que no pertenecen a lo cotidiano y que, bueno, le va buscando formas de elaborarlas, y a veces esa forma de elaborarlas puede ser cargarlas de un significado que no tienen, sino que uno se lo agrega quizás sin querer también. Así que bueno, me parece que esa es una parte interesante también del trabajo personal, como para, nada, como en el camino de esta búsqueda, y que tiene que ver en última instancia con la liberación. A que todo mago entonces está obligado ¿A qué? prepararse durante años ¿En qué? ¿En meditación? en disolver lo las imágenes. en ir En tratando, todo, en claro, probar una cosa y la otra y qué le gusta más. prepararse para el momento este. Pero creo que estaría bueno igual venir a Occidente por un momento, como bien has dicho, porque en algún punto, a grandes rasgos, porque no están así, pero a grandes rasgos, pareciera que Oriente tiende más a la disolución y que Occidente tiende más a algo donde hay como unas ganas, aunque sea, de que un mínimo de la personalidad o de la subjetividad se mantenga Quiero después del decir, momento sí, de la yo, muerte. como dicen algunos, con la conciencia aislada, plantean algunos del sendero de la Claro, izquierda. sería interesante ver cuál es por ahí una postura de los cabalistas, o de la postura rabínica cabalista. Claro, porque eso es por occidental ejemplo, en porque realidad y ellos eso podrían... es occidental, Claro. y me parece que por el árbol de la vida mismo tiende a dar la idea de que sería imposible atravesar... Llegar a la tríada superior. Llegar a la tríada superior con la personalad, porque no sería... Claro. como que sería un elemento que se tiene que perder por el camino. Exacto. Hay que dejarlo en la puerta. Pero eso asumiendo que uno quisiera. Claro, por eso, ahí está. Porque, a ver, ¿qué pasa Están si...? estos planteos que te dicen, no, vos Claro. podés ir por otro lado. No, porque hay más de uno que dirían, a ver, entendemos que uno en realidad quisiera... Es que en realidad sería como volver para atrás. Yo creo que haber leído alguna vez que Crowley había dicho que la existencia era pura blasfemia en términos de que era como una especie de coito interrumpido. Como que la existencia era el resultado de un falo que no había dejado la semilla donde tenía que dejarla, digamos, ¿no? Que la había desparramado. Entonces es como que hay planteos que remiten a que esto es un error,
Este plano, este valle de sufrimiento es todo un error y que hay que volver de alguna manera, como que volver para atrás, deshacer todo y volver a la perfecta no existencia, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, por algo existe esto también. Claro. Y habría algunos que dirían, no, ¿sabes qué? Venga, yo no voy a disolverme de aquella matriz de la que vine, yo voy a crear mi propio universo. Que sería para algunos la falsa corona, ¿no? Para algunos cabalistas parece la falsa corona, para Crowley mismo, porque hay una mala interpretación a veces, ¿no? De que se piensa que Crowley por ahí era mano izquierda. De la izquierda Sí, más puro, en sí. realidad en su momento era muy mano izquierda. Hoy Para en la época, cuando él planteó lo Claro, que planteó, claro. obviamente lo menos que fue acusado fue de Sí, demonio, sí, blasfemo. sí. Sigue siendo igualmente mano izquierda en varios sentidos, pero hoy por hoy hay Después, tendencias... conforme vinieron otras Claro, hoy visiones hay- el antinomianismo moderno, Claro. ¿no? A Crowley lo ven ellos como en todo caso como lo más izquierdo de la derecha. Claro, ¿Ves? es un centro de... Claro, me ha pasado en mi época de... Sí. fui miembro del templo de Set, yo lo Mm. cuento acá, y ellos veían como que Crowley sí había sido el más rebelde del sendero a la derecha. Y está bien. Pero no dejaba de estar dentro Bueno, del es que los centro de la extremos se tocan, ¿no? También. Pero acá Netflix había mencionado la AA en un momento, la Astrum Argentum. Y Que tiene una currícula muy fuerte de claro, laburo. es que ahí está, en realidad el voto del Astrum Argentum, el voto final es de cruzar el abismo. Sí. ¿Y eso qué implica? Eso implica la destrucción absoluta de todo, digamos, de lo que uno es y por lo tanto de todo, porque lo que uno es todo también en algún punto. Y ahí es donde él hablaba de la hermandad negra, los hermanos negros, que no eran magos negros. No. La hermandad negra, según el planteo de Crowley, eran aquellos iniciados muy avanzados que por temor a la destrucción, justamente, y vuelvo a repetir el término otra vez, creaban una falsa corona, ¿no? Claro, O sea, en el momento de la disolución y seguían por ahí boyando, ¿no? Pero bueno, como dijimos Claro. también recién, para otros por ahí, y eso es lo que... Puede ser un planteo válido, si está bien sustanciado y... Lo que pasa es que me parece, por ejemplo, dentro de la Advaita Vedanta, ¿no? Digamos, no existe, darían por sentado que no existe otra cosa que la conciencia, digamos. Claro. Entonces todo lo demás sería ilusorio. Entonces por eso para ellos no hay ninguna disolución porque nunca hubo nada que disolver. Igual, ojo, porque disolución... Medio- por lo menos yo cuando uso el término disolución me estoy refiriendo a la disolución de, si querés, la mente egoica en la megamente, si querés, o en la disolución en el uno, en el todo, en el absoluto. Claro, O sea, algunos pero es pueden que decir, ellos interpretarían como que no, Claro, que no hay... no pasa eso, Claro. porque nunca estuvo separada, me parece. O sea, me parece que la interpretación es claro. que todo es una gran ilusión continua en la que a veces el ejemplo que daba Nisargadatta tenía que ver con la proyección de una película en la cual uno no era ni la película ni lo proyectado, sino era la luz en el proyector. Ah, mirá. Entonces eso lo ponía como una situación como difícil de puntualizar. Que es también usted como... no es la película que está transcurriendo, usted no es el origen de la película, usted es la luz en el proyector. La luz. Ni el que hace proyector ni posible- el que proyecta tampoco. Claro, usted es la luz que hace posible que toma forma en esas imágenes momentáneamente. Encima momentáneamente, porque las imágenes van cambiando. Claro. Y a mí me parecía siempre curioso, ¿no? Porque Nisargadatta se refiere a sí mismo como que la persona que llega a la iluminación en ese sistema como que se considera que ha muerto. Dice, y él lo repite varias veces, yo ya he muerto, y creo que Ramana Maharshi también lo dice. Y esto tiene que ver con Telema por lo de Ankafna Konsu, que es el que para sí mismo está muerto. para sí mismo está como muerto, que exacto. giran alrededor de esa idea. Ujú. Y esa idea sería la de trascender el abismo y de haber perdido el yo, en el sentido en que la persona normal se refiere como a su propio ego, digamos. ¿Por qué? No porque deje de existir e interactuar, sino porque llega a un despertar en el cual interpreta que no es suyo, que nunca fue suyo, sino que tiene más que ver con el mundo, con una serie de circunstancias, pero que no es suyo propio, ni lo define, ni nada que se le parece. Entonces, Me haces acordar, en budismo se habla de... Porque mucha gente se pregunta, ¿cómo puede ser entonces que exista la reencarnación? A ver, ¿cómo es esto de que muere un lama, por ejemplo, en el caso del Tíbet, y encuentran la reencarnación de ese lama? Pero ¿cómo? ¿No es que en realidad uno, digamos, se pierde en el vacío y qué queda de esa personalidad que hubo? Pero sí, en realidad hay lo que se llama como, en inglés es el mind stream, que es como una continuidad de mente, que no es que es la persona. Sería análogo a esto que vos decís de la luz del proyector, de alguna manera.
pero que mantiene cierta coherencia, como cierta consistencia, ¿no? Como cierta cosa identitaria no fija, no total, pero que más o menos uno puede decir, bueno, sí, fulanito se reencarnó en, ¿no? Que igual es muy loco porque hay casos en los cuales hay lamas que se han reencarnado en 3, o al revés, 3 por ahí en 1. Esas cosas bizarras, ¿no? Así de allá, que bueno. Sí, que a veces a uno un poco medio que les cuesta entenderla. Pero capaz que sería momento de hablar más de posibilidades bien de mano izquierda, ¿no? Porque estamos hablando hasta ahora de por ejemplo, cosas por ejemplo, que... No, pero digo, hasta ahora estamos hablando de algo sí. que para el lamento occidental es triste, ¿no? Porque hasta ahora decimos, uy, pero la verdad que... ¿Y ahora todo qué esto hago? para Dicen qué, todos. entonces, y ¿Y después ahora qué hago? pierdo todo, o sea, todo lo que está acá no tiene sentido, Claro. pierdo absolutamente, hasta pierdo la subjetividad, la perspectiva, pierdo la cognición, pero todo, ¿cómo es la historia? Bueno, ahí está. Despierto de ella como desde un sueño también. Puede ser, digamos, una interpretación así como más Claro, bueno. positiva, en que despierta y... A lo que realmente sos, que es mucho más que lo que seas acá. Claro, y que en una de esas se conecta con absolutamente todas las subjetividades. Sí. Creo que a muchas personas les resultaría terrible, ¿no? Habiendo tenido, no sé, diversos enemigos toda la vida, despertarse para saberse cada uno de ellos. Bueno, ahí recomiendo mucho, es medio un poquito New Age quizás el cuento, pero si lo pueden encontrar, de Andy Weir, W-E-I-R. Andy Weir, que se llama El Huevo. Es un cuento cortito, muy interesante. No voy a tirar spoilers como le dicen ahora, pero tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? De darse cuenta que quizás uno fue todas las personas o va a ser todas las personas que existen. Claro. Es escalofriante en algún punto también. Sobre todo porque uno piensa, pucha, ¿cuánto tiempo lleva eso también? Claro. Pero me interesaba traer a colación gente que ustedes... alguna visión, Sí, digamos. que por ejemplo, bueno, lo que es la Société Boudon-Gnostique, Ajá. yo recuerdo y siempre menciono un ensayo que yo recuerdo haber leído en Boudon-Gnosis, que es como uno de los textos principales. Hacemos la pequeñita aclaración. La Sociedad de Boudon-Gnostique, que digamos es fundada por David Beth, que fue soberano gran maestro de Michael Berthiaud en Ottawa para Europa durante un tiempo. Después él continúa su camino, digamos, Con la bendición de Berthiaud. con la bendición de Berthiaud, que le dijo sí, está perfecto. Entonces, más o menos para que la gente tenga una idea, es esta, digamos, nueva orden que se arma, escindiéndose de lo que fue la Ottawa tradicional, ¿no? Y la Culebra Noir. El vudú gnóstico, que para el que no lo conoce, Claro, ¿qué sería? no es el vudú no es el tradicional haitiano, sino que Michael Berthiaud hizo ahí un sincretismo entre el gnosticismo. Bueno, Michael Berthiaud fue un sacerdote, Claro, digamos, y que católico. fue una corriente que recibió el grupo con el que él estaba cuando él era muy joven Exacto. en Haití. Exacto, cuando estuvo misionando en Haití, tuvo contacto con las religiones locales, mejor dicho, con los cultos locales. Claro, Religiones y no, él porque tuvo a la mí oportunidad de participar de un círculo, digamos, de Claro. práctica. Ellos se enojan si dicen que es una religión, ellos dicen que es una tradición. Claro. Bueno, Que igual, seguramente era algo muy, Bueno, muy va, pegado a un la bocor emoción. medio malhumorado que conocí por Facebook que me dijo, no, no, igual la palabra, tradición. yo entiendo, en Y religión... solo por familia se puede acceder. Como Está bien. diciendo, no, olvídate. Para mí, todo lo que hablamos acá es religión. ¿En qué sentido? No en el sentido institucional, pero sí en el sentido de la etimología del término. Sí, sí, a lo sí, que remite el originalmente, que es, religio, claro. Entonces, bueno, sí, como vos Sí, decías, iba a mencionar, el Boudon Gnostic, iba a mencionar que hay en el libro que se llama Boudon-Gnosis, Sí. hay un ensayo al final, que es un ensayo sobre el amor, por supuesto el amor en términos... Yo creo recordar que era sobre el amor, pero me Sí. parece que sí, estoy convencido que sí. sí. Y todo este tema que estamos hablando ahora, que es un tema que siempre me ha fascinado mucho, quizás por algunas tendencias escorpianas, que viste uno siempre tiene como vinculación con la muerte. Y hay una parte en ese texto donde dije, acá está, esto es lo que yo vengo sospechando y capaz que acá está el yeite. Porque lo que él planteaba era que Se para... materializó tu intuición. No, viste cuando vos lees algo que decís, alguien acaba de poner en palabras una cosa que uno por ahí intuía que podía ser una posibilidad existente. Y ahí él decía que para el practicante del sendero oscuro, o de la mano izquierda, no tenía sentido perder la totalidad de su subjetividad en el nirvana, en el uno, en el absoluto, como sea, porque el practicante de la mano izquierda desea experimentar ese éxtasis. Claro, alguien diría, no, en realidad en la disolución uno experimenta ese éxtasis, pero se experimenta no en un sentido subjetivo, sino más como algo que trasciende la subjetividad, como algo más, como algo indescriptible, digamos. Claro.
Pero igual la sospecha es válida, esto de decir, no, la verdad que yo quiero mantener, aunque sea una muy fina subjetividad y pedacito de sustancia James, claro. no sé si ni siquiera llamarlo personalidad, me gustaría llamarlo personalidad, pero digámosle más si se quiere subjetividad, punto de vista. Entonces lo que él decía es que no tenía sentido perder eso y que por eso existe como una especie de vía, él no lo llama vía intermedia, pero me gustaba interpretarla a mí de esa forma, donde uno es, en términos del sufismo, al mismo tiempo el amante y el amado. En el sufismo, bueno, el amante es el practicante y el amado es Alá, ¿no? Es Dios, el uno. Entonces sería algo así como que es una posibilidad en la cual uno, aunque se une o se disuelve en esa gran unidad, pero no se disuelve del todo, quizás habría alguna forma de mantener una perspectiva. Quizás esto es análogo a lo que en otros caminos de la mano izquierda se denomina la autodeificación, Claro, sí. donde uno se vuelve como una especie de... En realidad lo que uno siempre fue, porque en el fondo todos nosotros somos el uno también. Y somos los que hemos creado esto. Bueno, Austin Osman Spare diría bastante de eso, ¿no? También, ¿no? Como Hicimos que, también al querido Osman Spare. que también merece su... Que merece también su propio podcast. que todo merece su propio... Bueno, algunas sí. cosas no, pero en general sí. En general, sí. Pero bueno, esta posibilidad yo debo admitir que personalmente es la que más me intriga, porque yo creo que si la existencia existe, valga la redundancia, y todo esto que se puede llegar a considerar profano desde cierto punto de vista por ahí más oriental, que es el confundirse con una personalidad, etc. Bueno, sí, es verdad que en gran medida todo eso es profano, pero yo creo que hay un punto de todo esto que también es sagrado. Entonces, me permito sospechar por un momento de la disolución total. Es más, hay varios caminos que lo plantean como una trampa, como una especie de colector de almas, ¿no? Como que hay una cosa ahí. Entonces, anárquicamente, No, yo me confieso permito que dudar. que yo estoy en esa misma sintonía. También me permito, en una época por ahí no, y después empecé a decir, ¿cómo no? Puede ser que tener haya un poquito de egoísmo mágico. No, es que no, inclusive habría que admitir, seguramente haya algo de temor a la destrucción. No hay que negarlo para No, nada. por ahí, claro. Pero al mismo tiempo de que puede estar algo de puede haber un temor, también puede estar la sospecha válida de que, pero realmente la o vía será tan máxima, necesaria eso otro. claro, la vía máxima realmente siempre es, o por ahí sí, digamos, por ahí, sí, si querés te puedes disolver, pero si querés también te puedes quedar antes de la tríada, digamos, ¿no? Hay algunas vertientes más serpentinas, cabalísticas, que... Habría que ver si eso se refiere a disolverse en función del tiempo o qué pasaría si existe la disolución de toda la existencia, de todo el mundo creado, digamos. Borrás así toda la... Claro. Borrás toda la O película sea, de la existencia en un toque. El famoso Big Crunch. Abro que era el rollo. supuesto, inverso del Big Bang, ¿no? Sin la contracción absoluta. Nunca nada se pierde por completo, sería imposible. Pero te entiendo lo que vas. Sí. O sería el movimiento que los hindúes dicen que pasa cada tantos kalpas, que creo que la idea es más o menos... Bueno, viste que se habla mucho del tema de la respiración, que es como que el inhalar y el exhalar, universos son nacidos y moridos y muertos en cada respiración de alguna manera. En ese caso, digamos, quien no hubiese estado del otro lado de Keter, lo van a apretar los planetas. No sé. Morirá tipo sándwich. Pero también... Claro, sándwich entre... No, bueno, pero quizás está la alternativa de mano izquierda en la cual uno escapa de ese crunch, pero igualmente no te disolviste tampoco. Todo esto es teoría. Obvio, que bueno, por supuesto se puede aplicar en la vida cotidiana, porque por ejemplo en lo político inclusive hay no, y si querés intentar la praxis, la empiria, bueno, tenés tu propio cuerpo, tu mente y tu existencia para experimentarlo en vos. Perdón, pero es muy, yo me considero alguien muy político en el sentido de que para mí no se puede separar la espiritualidad de la política, como ninguna cosa se puede separar en realidad. Y como, es muy común. Digamos, como tres votantes de Macri podemos... ¿Qué cosa? No, estoy jodiendo. Fue una ironía. Una joda. Una ironía, sí. Claro. Una ironía. Aclaremos que acaba de ser una ironía, un chiste de magia negra. pero que no compartimos el ideal. No, pero yo igual no iba a mencionar nada partidista. Lo que yo iba a decir era que la mano derecha hermética muchas veces comparte concepciones con lo que sería una tendencia más de derecha política. ¿Por qué? Porque vos en la mano derecha
tenés como un posicionamiento más ascensionista, hacia arriba, jerárquico, como Sí, que sí. hay un algo que es el que ordena, Suele el que haber un manda. emparentamiento de... Lo que, ojo, que no digo que esté mal. Estoy No, no planteando estamos un haciendo juicio de valor. No, de Es que una de hecho visión metafísica. es que en realidad es bueno tener algo de la mano derecha, algo de la mano izquierda, algo de la tercera mano, algo de la cuarta, la Ese es quinta. otro podcast también. Es otro podcast, digamos, sí, pero las querés- analogías exacto. entre las ideologías políticas y los Entonces pensamientos mágicos. no voy a decir nada más excepto esto, que No. puede ser interesante también decir que los que de pronto tenemos en la vida cotidiana un posicionamiento político quizás más de autogobierno, más anárquico, más horizontal, también no es descabellado que en lo esotérico y en lo hermético busquemos una alternativa donde ¿por qué queremos responder o volver a algo? ¿Por qué esta jerarquía necesaria? ¿No? Digamos, es más luciferino este posicionamiento, si se quiere, más Sí, sí. prometeico, donde la Sí. luz divina no solamente está ahí arriba o por fuera, sino que también está presente en cada uno de nosotros. Pero bueno, es como, viste, sí, se puede dejar para otro podcast. Pensar que en la entrada del Rockefeller Center está Prometeo. Miren la... Y bueno, pero eso no es ninguna casualidad. Eso no es ninguna casualidad. Tienen ahí una hermosísima estatua que parece bañada en oro, es hermosa. Sí, tiene la llama y todo, sí. Yo hay 2 o 3 cosas más que me gustaría mencionar si hay un poco más de tiempo, muy rápidas. Sí, por supuesto. Y pues, por supuesto te invito a que, El que podcast, acoten. el podcast es, digamos, no Sí, ilimitado en cuanto no, al tiempo. igual estamos bien en pero todo, dentro tampoco de tiene todo. una franja en la cual digamos, bueno, al tanto minuto. Pongámosle que tenemos unos 5 minutos más por ahí. Hay 3 cosas más que yo me estuve anotando acá mientras hablábamos. Primero, que en Telema, Babylon está muy vinculada a la disolución. Se supone que Otro tema. es otro tema interesante para abrir también, para hablar en otro momento. Babylon es un gran tema. Sí. La disolución no necesariamente en términos budistas o así como más orientales, pero sí la disolución en términos de que uno tiene que estar dispuesto a entregarle absolutamente todo a Babylon. Babylon es una potestad que colabora con el practicante para atravesar el abismo. Dejémoslo para otro podcast. Sí, y yo creo que ese podcast tendríamos que ser justos y tener camaradas magas. Por supuesto. Femeninas. En realidad, La de Babylon, ¿no? debería ser solamente de personas que y se... nosotros que tendríamos se- que estar casi para presentarlas y Sí, preguntarlas. no, deberían ser individuos que se autoperciban como mujeres y nosotros mantenernos al margen. Pero, perdón, porque hay una No, está cosita bien. más que tengo que decir. Otro tema más Ese es otro para tema que que en su dejamos. momento se desarrolle. Pero ahora volviendo sí más al tema de la disolución, bueno, el Tíbet es muy interesante. Vieron que he mencionado muchas veces el Tíbet en este pod. Hay algo muy loco que sucede en el Tíbet que se llama, Vayamos al Tíbet. que se llama el cuerpo arcoíris. No sé si escucharon hablar de eso alguna vez. No. Hay algunos practicantes avanzados que no siempre son lamas, a veces pueden ser campesinos que nadie sospechó y que de pronto eran practicantes de la Gran 7, de la Gran 777. El menos sospechado, digamos. Pero bueno, en realidad se conocen más los casos de los lamas. Hay lamas que de repente le dicen a sus discípulos, muchachos, llegó la hora, me tengo que ir. No, ¿cómo, maestro? No, porque no, sí, me voy a meter ahí en mi casa, en mi choza, en mi lugar de... Y durante 7 días, creo que eran 9, ahora no me acuerdo, no tienen que entrar. ¿Qué sucede? Bueno, a veces han entrado discípulos antes de tiempo y lo que han visto es que el cuerpo del lama se redujo en tamaño. El cuerpo arcoíris es una práctica muy vinculada al Dzogchen también, que es una vertiente más esotérica del budismo tibetano. Y es como una especie de entrar al momento de la liberación conscientemente en meditación y disolverse antes de que el cuerpo... O sea, básicamente lo que queda del lama son nada más que pelo y uñas y el vestuario. Ustedes me dicen, che, ¿esto existe, verdad? Existe. Estamos hablando de una desmaterialización. Exactamente. Atraviesan el proceso mortuorio en meditación conscientemente y tiene que ver con no dejar nada, ¿no? Es tan perfecta la transición que no dejan nada, excepto lo que es tejido... claro, el pelo y las uñas es tejido muerto, creo, ¿no? No sé cómo le dicen eso, creo que sí. Y sí, pero sí. Y lo interesante, se le llama cuerpo arcoíris porque cuando sucede este proceso generalmente hay fenómenos atmosféricos cercanos, lindantes a donde está el practicante y se producen arcoíris y cosas raras. Es fascinante, les recomiendo que lo investiguen. Es para Bueno, investigar. en el caso del sistema de Castaneda, sería lo que es quemar el cuerpo con el fuego interior. Claro. Bueno, Él habla de algo también similar. puede ser en donde parecido ese concepto, ¿no? También lo logra Obi-Wan Kenobi en la Guerra de las Galaxias y Luke Skywalker también en el episodio 8. Varios personajes de película lo han logrado. Quizás en el fondo, y es lo más aterrador de todo esto, ¿no? Quizás en el fondo, y esto es lo último que yo sí digo,
Con lo que esto disolvés sí, el con programa. esto me disuelvo, desaparezco como, Sí, sí. como ¿quién dice que en realidad lo que sucede en el momento cumbre no sea en realidad lo que uno quiere? Y ahí está el problema, porque lo que uno quiere no siempre es lo verdadero o lo auténtico o lo que uno realmente necesita. Digo esto porque por ahí el ateo realmente sí, desaparece, capaz se prende, su mente se reactiva en algún momento lejano. Quizás el cristiano realmente sí accede a un panteón. Este es motivo de una película Sí. de Robin Williams. Ah, muy buena, que sí. La viste. Más no me allá de los acuerdo. sueños, más allá de los sueños. Sí, sí, sí. Que es recomendable también, porque Sí. pasa esto, y donde la persona que tuvo una vida complicada, qué sé yo, lleva su complicación o su pesadilla y la transforma en esa existencia, que esto lo podríamos relacionar también, creo que Sí. con la idea del bardo todo, ¿no? Y de la... Es muy buena esa película y ya que estamos, también habría que recomendar Enter the Void de Gaspar Noé, que esa es una peli que es directamente sobre el barro Todol, pero occidental. Una peli occidental. Bueno, yo no tengo nada más para decir, no sé si voy a atravesar el abismo. No sé. Bueno, creo que quedaría pendiente entonces, Sí. Más o menos, no sé si yo entendí más o menos para este lado, pero quizás hablar un poco para otra vuelta acerca de la política y por ejemplo de tipos como Julius Evola, que vinculan un poco lo espiritual con lo político y bueno, y de muchas otras vertientes. senderos ¿no? ¿Y por qué, si es que hay, más ligados a la tradición, otros más ligados a la modernidad. y qué senderos Eso es interesante. están ligados políticamente a Y una la antitradición, visión? aguante también la antitradición. Tradición, bueno, No, ahí ¿qué ya. senderos tienen también, qué senderos políticos en este caso tienen una visión metafísica de la vida y qué senderos tienen una Claro, visión totalmente. materialista? Materialista, de la vida, ¿no? sí. Sí. Porque en última instancia El marxismo creo que mágico. es eso. El problema es cómo por ahí el Bueno, pero materialismo si hay cristianos sí. marxistas, Sí, el marxismo todo sí, puede, digamos, amalgamarse. Sí, sí. Así que bueno, queridos hermanos, creo que por hoy está bien. Ya le hemos dado bastante tela para cortar a los oyentes. Así que una vez más, muchas gracias por habernos acompañado y nos estaremos viendo para la próxima edición. Saludos para todos y hasta la próxima. We shall let our songs drown the rattle of the train and the roaring of the crowd. We shall wet our throat with sticky dark wine and toast this blood wedding so fine. To new horizons, to a new dawn, to a new and reckless generosity. For this our land of the free, we shall win, die, hope, betray, and turn swords to rust, hearts to dust, in vain to write our name in blood, in flowers of flame, swords to rust, hearts to dust, all blind, gone astray. Our men be green as May, all smothered in wildflowers. Break the windows to breathe. The golden dawn is ours, all for tonight. Hesitations on